Curso de estructuras de datos. En esta sesión se trata el tema de arreglos y apuntadores en C++. Un arreglo es una serie de elementos del mismo tipo acomodados en localidades contiguas de memoria. Todos los elementos están vinculados a un identificador único, que pueden ser referenciados usando un índice, el cual toma valores desde 0, hasta un valor, una unidad menos que el tamaño del arreglo. Gráficamente se puede representar a un arreglo llamado A, con 5 valores enteros, que se numeran del 0 al 4, de la siguiente manera. Antes de usar un arreglo, este debe ser declarado, indicando la cantidad de elementos que tiene. El tamaño del arreglo se indica por un número o constante numérica, encerrada entre corchetes. Como en este ejemplo. Por omisión los arreglos se declaran sin inicializar, pero se pueden inicializar explícitamente, con una lista de valores específicos, encerrados entre llaves. El número de valores entre las llaves no debe ser mayor al tamaño del arreglo. Pero sí puede ser menor, en cuyo caso el resto del arreglo se completa con ceros, como en este ejemplo. En el caso en que no se indique la dimensión del arreglo, este se dimensionará automáticamente según la cantidad de valores proporcionados. Cada elemento del arreglo puede ser accedido mediante su índice. El valor de cualquier elemento de un arreglo puede ser usado igual que el valor de una variable regular del mismo tipo. Un arreglo multidimensional se puede describir como un arreglo de arreglos. Un arreglo bidimensional es como una tabla de 2 dimensiones, formada por elementos del mismo tipo. En este ejemplo, B es un arreglo de 3 por 5 elementos de tipo entero. Y gráficamente se representa así. En C++, no es posible pasar un arreglo completo, como un argumento de una función. Lo que se pasa a la función es la dirección inicial del arreglo, lo que es mucho más rápido y eficiente. Para ello, se declara el parámetro de la función como un arreglo con los corchetes vacíos. Y se llama a la función escribiendo solamente el nombre del arreglo. Aquí se muestra un ejemplo del uso de arreglos como argumento de una función. A veces es conveniente agregar un parámetro adicional para indicar la cantidad de elementos del arreglo que se van a procesar. Como se escribe en este ejemplo. En el caso de arreglos multidimensionales, solamente el primer par de corchetes se deja vacío. Los siguientes contendrán los tamaños de sus respectivas dimensiones, por ejemplo. La clase string permite manipular cadenas de caracteres. Una cadena se considera como un arreglo unidimensional de tipo char, por lo que existen similitudes en el manejo de cadenas y arreglos de caracteres. En cualquier caso, es posible transformarlos de uno al otro. La principal diferencia es que los arreglos tienen un tamaño fijo, que debe especificarse y las cadenas pueden cambiar de tamaño dinámicamente durante la ejecución del programa. Este es un ejemplo de un programa, donde hace la asignación de una cadena a un arreglo de caracteres y viceversa. Las variables se almacenan en localidades de memoria, cada una puede conocerse por una dirección, la cual es posible conocer durante la ejecución del programa. La dirección de una variable se puede obtener mediante el operador de dirección, representado mediante el ampersand. Por ejemplo, para asignar la dirección de la variable var_dir.
La variable dir que almacena la dirección de la variable var se llama apuntador. Un apuntador señala la dirección donde se almacena una variable. Los apuntadores permiten obtener el valor almacenado en una dirección mediante el operador de referencia, representado por un asterisco. Esto se interpreta como val es el valor contenido en la dirección dir. La declaración de un apuntador debe indicar el tipo de dato al que apunta. El nombre del apuntador debe ir precedido de un asterisco. He aquí unos ejemplos. Este ejemplo ilustra un programa donde se utilizan apuntadores para extraer el valor almacenado en una dirección. Es necesario inicializar a un apuntador antes de su uso. Esto se puede hacer en el momento en que se define, como este ejemplo. Un apuntador también puede inicializarse con el valor de otro apuntador. Cuando se desea que un apuntador no señale ninguna dirección, pero requiere estar inicializado, se le declara nulo. Para declarar un puntero nulo se utiliza la macro null. Otra opción equivalente es darle el valor de 0. Como se ve en estos ejemplos. El apuntador tipo void es un apuntador especial, que no tiene ningún tipo de dato específico. Tiene la flexibilidad de apuntar a cualquier tipo de dato. Con el inconveniente de que, al carecer de tipo, no puede extraerse directamente el valor referenciado. La dirección se debe transferir a otro apuntador del tipo adecuado para hacerlo. Las operaciones aritméticas con apuntadores son diferentes a las efectuadas con los tipos regulares, solamente se permiten sumas y restas de enteros. Sus resultados dependen del tamaño del tipo de dato al que apuntan. Al incrementar un apuntador buscará al siguiente elemento del mismo tipo, y su incremento será el número de bytes correspondiente al tipo de dato que apunta. Suponga que se definen estos tres apuntadores. Asuma que apuntan a las direcciones de memoria 1000, 2000 y 3000, respectivamente, entonces, si se ejecutan los incrementos aquí indicados. El apuntador carácter va a contener el valor 1001, mientras que corto tendría el valor 2002, y largo el valor de 3004. Los apuntadores y los arreglos están estrechamente relacionados. Un arreglo representa a un conjunto de celdas de memoria consecutivas y su identificador es, en realidad, la dirección de memoria del primer elemento. Por tanto, un arreglo puede ser convertido a un apuntador del tipo respectivo. Es posible hacer la siguiente asignación, a partir de la cual apuntador y arreglo se consideran equivalentes y tienen propiedades similares. Este ejemplo muestra un programa en el cual se manipula un arreglo y un apuntador de formas equivalentes. Como se observa en el ejemplo anterior, se puede modificar el apuntador de manera similar a cómo se cambia el índice dentro del arreglo. Adicionalmente, el nombre de un arreglo puede utilizarse como un apuntador al primer elemento. Estas dos expresiones son equivalentes.
C++ permite usar apuntadores para apuntar hacia otros apuntadores. Esto se obtiene colocando un asterisco para cada nivel de direccionamiento, por ejemplo. En donde C es un apuntador a la dirección donde se encuentra el apuntador B. En este ejemplo tenemos tres dimensiones, que son: C es de tipo char asterisco asterisco, y contiene la dirección de B. Asterisco C es de tipo char asterisco, y contiene la dirección de A. Asterisco asterisco C es de tipo char, con valor de Z. En los casos previos, la memoria requerida tiene que ser determinada, antes de ejecutar el programa. Pero hay casos en que la memoria se determina en tiempo de ejecución, y debe asignarla dinámicamente, ya que depende de lo que desea hacer el usuario. Para ello existen los operadores new, delete. La memoria dinámica puede ser asignada usando el operador new, seguida de una especificación de tipo. En el caso de arreglo se agregan unos corchetes con un número. En este ejemplo, el sistema designa espacio para 5 elementos, del tipo entero y devuelve un apuntador, al primero de esos elementos. Si APIU es un apuntador, los elementos del arreglo pueden ser accedidos mediante expresiones como asterisco APIU o APIU, 3. Si la asignación de memoria dinámica ya no se requiere, es conveniente liberar esa memoria. Para ello se utiliza el operador delete, cuya sintaxis es: este programa es un ejemplo de cómo se asigna dinámicamente la memoria para un arreglo, y finalmente es liberada esa memoria. Aquí finaliza la cuarta sesión del tema lenguaje C++. Gracias por su atención.